Una de las cosas que dice en contra de Bolívar es que era el Napoleón de las retiradas, era un pésimo general que bueno, yo no sé la verdad cómo hacían para obedecerlo, ¿no? Pero básicamente él y otro sujeto que se llama César Pérez Barán, imagino que lo habrás visto alguna vez por ahí en YouTube o en Instagram, están diciendo, ¿no? Que bueno, básicamente Bolívar era un general muy malo, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, mira, César Pérez Guevara, un historiador venezolano, bueno, no es historiador, él es politólogo, él hizo yo creo que hizo fue una maestría en historia. O sea, yo por lo menos tengo licenciatura, tengo 2 maestrías y ahorita estoy haciendo un doctorado. O sea, toda mi vida me he formado en función de la historia, ¿no? Él creo que se graduó primero de ciencias políticas y después hizo creo que una maestría o un doctorado en la Católica. Él trabajó en la Fundación Rómulo Betancourt. Él tenía una fundación aquí, la llamaba Fundación Rossio, y promovió el pensamiento de Rossio. Y bueno, es un personaje con muy buena locución, es muy elocuente, ¿no? Sabe expresarse, sabe convencer, sabe persuadir, aunque no siempre tenga la razón. Él después, bueno, se fue del país, creo que está en España, y desde España ahora, bueno, quiere ser más hispanista que la reina Isabel. Él dice que Bolívar es malo, pero yo no entiendo cómo un general malo puede liberar Venezuela, puede ser además respetado por todos los caudillos militares de Venezuela, por Páez, por Bermúdez, por Mariño, por Onaga. Todos los militares en el año 18 lo reconocieron a él como el jefe de la revolución en Venezuela. No solamente eso, como un mal militar consigue no solamente liberar Nueva Granada, cruzar un páramo a una altitud de 3.000 metros y vencer a los realistas en Pantano de Vargas y Boyacá. Como un general malo hasta el Perú y logra reorganizar un ejército que estaba prácticamente deshecho y vencer a los realistas en el Perú. ¿Cómo un general puede ser tan malo? Y es un general que era una referencia en todo el continente. O sea, yo no me explico eso. Que fue un general que se formó, fue un hombre que se formó sobre la marcha, sí. Sí tenía una formación previa, anterior a la guerra. Esto lo podemos ver en la obra del doctor Fernando Falcón, llamada El cadete de los valles de Aragua, donde él estudia el pensamiento militar del libertador Simón Bolívar desde 1797, creo que hasta el año 1814, ¿no? La formación que recibió, recordemos que Bolívar había ingresado en las milicias de los valles de Aragua, 1797, las mismas milicias donde había pertenecido su padre, y había recibido una formación militar que terminó de profundizar en España, ¿no? Ahora bien, no era un oficial de formación académica como San Martín, por ejemplo. Sin embargo, él se fue haciendo sobre la marcha, tuvo una campaña muy exitosa. Su primera campaña militar como comandante, que fue la campaña sobre el Magdalena, en 1813, fue una campaña muy exitosa, muy exitosa. La campaña Mirable también fue exitosa, tomó Caracas, ¿no? Ahora que después pierde la república por una situación de que todavía la idea de república, de independencia, todavía no había permeado en la mayoría del pueblo. O sea, se asociaba a la república a un proyecto de los blancos, no se sentía todavía una identificación por el proyecto, es cierto. Pero mira, puso a Monteverde contra las cuerdas. Monteverde tuvo que refugiarse en Puerto Cabello. Venció a los realistas en Araure y logró un control parcial del occidente. Entonces, o sea, no sé qué tan malo puede hacer alguien que, mira, en una campaña rápida se haga con el control de Aranca. Después, en el año 18, es cierto que fracasa en la campaña del centro del año 18, una campaña, bueno, muy costosa y que
no se ha estudiado lo suficientemente. Yo creo que el único historiador militar venezolano que lo ha estudiado es el general Bencomo Barrios, ¿no? Y está un colombiano también que tiene un trabajo muy bueno de esa campaña que se llama Vergara y Velasco. Ese trabajo creo que es de 1918. Bueno, sí, pierde esa campaña, pero aún así en el año 19 vuelve a reorganizar una campaña y vence a los realistas en la Nueva Granada, que eso va a ser un golpe irreversible para los realistas. Morillo pierde el centro de abastecimiento, o sea, las fuerzas realistas de Venezuela se abastecían, era con los recursos del virreinato. Bolívar quitarles el virreinato los deja totalmente, primero sin recursos y totalmente alejados, aislados en el centro de Venezuela. Entonces, yo no sé qué tan malo sea. Ese bote del Napoleón de la retirada ha sido muchas veces repetido, y el que dice eso en su biografía, que hace una biografía tendenciosa, que además utiliza solamente las fuentes que fueron adversas al libertador Simón Bolívar, es la biografía que hace en 1856 Carlos Marx. Carlos Marx es el que denomina a Bolívar el Napoleón de la retirada. Pero mira, si es así, Napoleón se tuvo que retirar de Rusia, y en Rusia perdió las 2/3 partes de su fuerza, un ejército de 600,000 hombres. Creo que llegaron a Francia unos 40,000, si no menos. O sea, Napoleón también se tuvo que retirar. Entonces, además de que Carlos Marx siempre vio a Latinoamérica con desprecio, pues. O sea, siempre vio a Latinoamérica con desprecio, como un pueblo atrasado, sin historia, más bien hasta celebró. Hay un libro que sacó la editorial del siglo XXI que se llama algo así como Materiales para América Latina, ¿no? Que son los borradores, los manuscritos que dejó Marx sobre su opinión sobre América Latina, ¿no? Y él, por ejemplo, Carlos Marx, celebra que Estados Unidos haya invadido a México, porque él decía que el capitalismo y el avance y la industrialización llegarían a México. O sea, porque acuérdate que para Marx, para llegar al socialismo, se tenía que pasar por un mal necesario, y ese mal necesario era el capitalismo. No podían hacer un socialismo si no había una sociedad capitalista y había proletariado. Pues se supone que el proletariado es el que iba a llevar el cambio. Por ejemplo, por eso es que Marx celebra, por ejemplo, que los británicos se hayan metido en la India, porque los británicos iban a industrializar a la India, iban a generar una clase proletaria que con el tiempo se levantaría y comenzaría la revolución, y por supuesto acabaría con todo ese viejo sistema antiguo de las castas y de la religión y todo esto. O sea, para Marx el capitalismo, si bien era un sistema explotador y desigual y todo esto, para Marx era el mal necesario. O sea, no puedes hacer una revolución socialista, o no se puede gestar el socialismo en una sociedad que no es capitalista. Ok. O sea, que no tienes ningún tipo de información. No, para agregar a eso, o sea, no tienes ningún tipo de información así que se diga supuestamente que los generales se referían a Bolívar a veces como el general de la retirada, como el Napoleón de la retirada. Por ejemplo, César creo que dijo, o creo que fue el señor Luis Vázquez, la brigada antifraude. No, creo que no hay. Creo que el que se refiere, o sea, se refiere Marx, y creo que Marx saca ese calificativo de una de las fuentes que revisó, que fue uno de los adversarios del libertador Simón Bolívar, que se llama Dupuytren-Holstein. Dupuytren-Holstein dejó una memoria después que se peleó con Simón Bolívar, bueno, hablando y lo catalogó como el Napoleón de la retirada. Pero no entiendo cómo va a ser el Napoleón de la retirada un personaje que ganó en Carabobo. Carabobo no se retiró, Boyacá no se retiró, en Pantano de Vargas no se retiró. O sea, es un personaje que tiene y que contó con la sumisión, con la subordinación de todos los generales. Hasta el año 30, hasta el año 29,
todos los generales de Venezuela respondían era él. Que al principio sí hubo peleas, contradicciones con Bermúdez, con Piagua, sí. Pero después que fusila a Piar, todos, como dicen en Venezuela, cogieron el mínimo y supieron que el único que lideraría la revolución era él. Petión en Haití, y lo fue claro, yo no doy real, yo no doy recursos si Simón Bolívar no lidera el proceso. En la villa de Santa Ana, en Margarita, todos reconocen a Simón Bolívar. O sea, el hombre era un militar, pero más que un militar yo lo veo que era como un político. Tenía ese don de persuasión, de mover, de persuadir, de cantar a la gente. Y eso se ve en todos lados. Lo hizo en Nueva Granada, con Camilo Torres, con Nariño, con Petión, con Bermúdez, con Mariño, con Páez. O sea, todos de una u otra forma caían cautivados ante la persuasión que tenía. Eso es sin duda, sin duda. Entonces, y además era un tipo con una visión continental, que eso no se la puede negar, mucho más. Y esto a los argentinos a veces como que les duele, pero es cierto, mucho más que San Martín en ese sentido. Bolívar propuso un congreso en Panamá, ¿no? San Martín no pudo hacerlo. Una gran unidad, una gran confederación latinoamericana. Propuso la Federación de los Andes, que precisamente era confederar a Perú con el Alto Perú. Propuso la Constitución de 1826. O sea, el hombre tenía proyectos, tenía intenciones y propuso una alianza con México para ir a liberar a Cuba y a Puerto Rico. O sea, el hombre tenía una visión continental mayor, en mi opinión, que el propio San Martín. Claro. Recuerda que puedes seguir apoyando la creación de este tipo de contenido uniéndote a los miembros del canal. También no olvides comentar, compartir, que eso ayuda también muchísimo.